En el video de hoy hablaremos acerca de los detectores inductivos. ¿Qué es un sensor inductivo? Un sensor inductivo tiene la capacidad de detectar objetos metálicos sin tener contacto físico, siempre y cuando estén dentro del rango de sensado. Al tener solo la capacidad de detectar objetos metálicos, se puede aprovechar para detectar metales a través de algún plástico. ¿Cuál es el principio teórico? Este sensor está constituido por una bobina en la cual se induce un campo magnético cuando es energizado. Al detectar un objeto metálico, se genera un campo magnético diferente a la dirección del campo inducido por la bobina. Este fenómeno es mejor conocido como corrientes de Foucault. Una manera más entendible de explicar el funcionamiento es la siguiente. El sensor inductivo genera un campo magnético de forma de onda senoidal con amplitud constante. Cuando la bobina detecta un objeto metálico se genera una corriente de Foucault. Dependiendo de la proximidad del objeto, varía la amplitud de la onda senoidal. Entre más cerca, menor es su amplitud. Cuando la onda disminuye hasta cierto punto, el sensor conmuta su estado, lo que indica que detectó un objeto metálico. ¿Cuáles son sus partes? Está constituido por varias partes como son la zona de detección, la bobina, el oscilador, LED indicador, rectificador y un comparador. ¿Cuál es la bobina? Este componente dentro del sensor se encarga de generar un campo magnético. ¿Qué es el oscilador? Es el encargado de generar una onda senoidal de amplitud constante. El rectificador es básicamente un rectificador de onda. Este se encarga de rectificar la onda senoidal a una señal de DC pulsante. El comparador genera dos voltajes diferentes. Cuando la salida del rectificador se reduce hasta cierto nivel, la salida del sensor cambia. Lo mismo pasa cuando la salida del rectificador aumenta. Indicador LED. Este indicador se enciende cuando el sensor detectó un objeto metálico. Y salida se encarga de proveer la señal de salida del sensor, ya sea alta o baja. De los sensores inductivos. Las principales aplicaciones de los sensores inductivos son la detección de piezas metálicas, debido a su funcionamiento en el que detectan los objetos sin contacto físico, permiten el contacto, analizar su posición, determinar la forma de objetos metálicos. Se pueden emplear en la industria alimentaria ya que no interfiere en los productos. Ejemplos de algunas aplicaciones. Por ejemplo, se pueden usar para el control en sujeción de herramientas, determinar la posición de pistón en válvulas hidráulicas, cilindros hidráulicos en grúas móviles, monitorización de trituradoras giratorias, calibración de ejes de robots en la industria ferroviaria y en el desplazamiento en lavadoras. Las aplicaciones en los automóviles son muy usados en industrias debido a que la mayoría de las piezas empleadas son metálicas. Los sensores inductivos, debido a su elevada conmutación del punto de trabajo, se pueden emplear para determinar el sentido de giro y número de vueltas de un engranaje o eje. Para la selección de catálogo de los sensores de proximidad de tipo inductivo se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, se debe definir la aplicación del sensor. Asimismo, se debe determinar el tipo de alimentación con el que se cuenta para excitar el sensor, si es corriente continua, corriente alterna o ambas. También para el sistema de automatización y o control, se debe tener en cuenta la salida que se requiere del sensor, análoga o digital. Las características del objeto a censar son un aspecto muy importante. Para este tipo de sensores recordemos que debe ser un objeto metálico. Las características del medio también son importantes. No es lo mismo medir en un medio húmedo, contaminado o con alta concentración de partículas de polvo. La distancia del sensado entre el sensor y el objeto es un aspecto muy importante de igual manera. Existen sensores blindados o no blindados. Los blindados generan un campo magnético de la cabeza del sensor en adelante, como se observa en la imagen. Los sensores no blindados generan un campo magnético que detecta los objetos en el área circundante a la cabeza del sensor, teniendo un área de sensado un poco mayor. Los catálogos de sensores inductivos usualmente manejan la siguiente notación. Como se observa a la derecha, sensores inductivos SIEN.
Las letras S y N significan que son sensores inductivos de proximidad y la letra final, que puede ser A, D, F, H, N o S, indica la función específica de cada sensor. En este caso tenemos un sensor 100, terminado en N, cuya función específica es una distancia de detección normal. Asimismo se especifican aspectos básicos del sensor como sus tensiones de trabajo, sus tamaños, su tipo de excitación, su montaje y la distancia normal a la cual es capaz de detectar. Aquí tenemos un montaje para hacer la prueba de un sensor de distancia tipo inductivo. Contamos con una fuente de voltaje de 24 voltios, con un relé y con una luz testigo que nos indique cuándo se activa el sensor. A continuación vamos a probar el sensor inductivo acercándole un objeto de metal. Se espera que a una distancia aproximadamente de 4 milímetros se active el sensor. Ahora lo probamos con un material no metálico y vemos que al acercarle el material no se activa el sensor. Algo curioso acerca de este tipo de detector es que funciona detectando el metal a través de una superficie. Por ejemplo, puede ser capaz de detectar el elemento metálico a través del plástico.